Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Silva, psicóloga, y en esta oportunidad me toca hablarles acerca de la caracterización de los trastornos de espectro autista. Lo que vamos a hacer es una revisión rápida de algunas características del funcionamiento de las personas que presentan esta condición. Para comenzar, les presento esta infografía que me parece muy didáctica y que resume los aspectos en donde las personas con TEA tienen ciertas debilidades. Por ejemplo, la comunicación en lenguaje, el procesamiento sensorial, la inflexibilidad, etc. Creo que es importante también desmitificar ciertos mitos que se han instalado por falta de información en la sociedad y que tienen que ver con los TEA. Primero, son personas incapaces de sentir o de expresar afecto. Al igual que todos nosotros, ellos tienen preferencia por ciertas personas y además mantienen una vinculación especial con sus figuras significativas y de apego. Son no verbales, nunca hablarán o no pueden hablar aunque quisieran. Efectivamente, algunos chicos van a tener algunas dificultades al momento de comunicarse verbalmente. No lo van a poder hacer, van a ser no verbales. Hay otros que lo van a hacer funcionalmente, mientras otros lo van a hacer de manera muy adecuada y van a destacar incluso por aquello. La recuperación es muy escasa. Generalmente la respuesta a la intervención siempre es bastante positiva, pero va a depender también de la sintomatología y de cómo ésta se presenta, entendiendo que en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando es más severa la sintomatología, los avances van a ser más lentos, van a ser más graduales, mientras que en los casos en que la sintomatología es mucho más leve, los avances van a ser también más rápidos y más acelerados. Todos los niños son genios o tienen un talento, son muy inteligentes. Efectivamente, algunos chicos sí destacan por tener algunos talentos especiales o por saber mucho de algo, pero el resto de los chicos van a tener las mismas capacidades y habilidades que el resto de las personas. Tienen problemas de aprendizaje y no pueden ir a colegios regulares. Algunas personas con TEA tienen además como comorbilidad una discapacidad intelectual. En ese caso, la propuesta educativa que hoy en día existe en Chile es la educación especial. El resto de los chicos con espectro autista van a poder ir a colegios regulares y para ello están los programas de integración escolar, que son el conjunto de profesionales, el equipo, que se asegura de ofrecerles los apoyos necesarios dentro de este contexto escolar para que puedan transitar por el currículum sin mayores inconvenientes. No se da más de un caso de autismo en la familia. Desde mi experiencia personal, tengo varias familias que tienen 2 o 3 hijos con autismo, en general de buen funcionamiento. Se debe a la vacunación infantil. Bueno, claramente esto ya está sumamente desmitificado. Hay muchas investigaciones que no avalan esto, entendiendo que el sustento del TEA es neurobiológico y las causas se explican desde la neurología y desde la biología. Es consecuencia de unos malos padres o de su falta de afecto. Teoría que también imperó durante mucho tiempo y también hizo sentir muy mal a un grupo grande de madres, cosa que obviamente está totalmente desmitificada, entendiendo que los TEA son trastornos que tienen aspectos biológicos, neurobiológicos y no vinculares. Son agresivos, se autolesionan. Algunos chicos sí efectivamente se autolesionan o lesionan a otros sin tener necesariamente la intención de hacer un daño al otro, sino más bien como una respuesta reactiva a una situación y por la falta de estrategias comunicativas aparecen estas conductas y estos comportamientos más disruptivos. No hay causa genética. En algunos casos se ha determinado que las causas del autismo son genéticas justamente, es decir, tienen un origen en mutaciones de ciertos genes que finalmente se traducen en los comportamientos que son típicos del espectro autista. Ahora bien, respecto a la forma de manifestación de la sintomatología TEA,
hay que entender que a mayor severidad, menor es la variabilidad con la que se manifestará la condición. Es decir, es muy probable que personas que tengan, una sintomatología mucho más severa, tengan características en común con otras personas que también tienen una sintomatología mucho más severa. Por otra parte, las personas que tienen sintomatología más leve presentan comportamientos que son mucho más variables y que dan cuenta de una diversidad de conductas que es mucho más amplia. La forma en cómo se manifiesta esta sintomatología tiene que ver con un montón de aspectos que son los que aparecen acá. Primero, hay que señalar que estas deficiencias están presentes durante toda la vida. Su expresión es diversa y depende de factores como, por ejemplo, la severidad de la condición diagnóstica propiamente tal, la presencia de otras dificultades, la comorbilidad, de la etapa evolutiva en la que se encuentra el individuo, entendiendo que algunos chicos cuando son pequeños presentan una sintomatología que es mucho más severa. En cambio, a medida que van avanzando a lo largo de su vida, la sintomatología se va poniendo cada vez más leve. Y también de los apoyos recibidos, ¿no es cierto? Lo que va a permitir que el desarrollo de habilidades y estrategias que van a compensar las debilidades que se van a diferenciar, que se van a evidenciar, digo. La presencia o ausencia de un TEA responde a una serie de factores combinados entre sí que se traducen en una serie de conductas que pueden evidenciarse de maneras muy diversas. Por lo tanto, el diagnóstico clínico lo vamos a entender como algo dimensional y que puede ir variando en el transcurso del tiempo. Esta gráfica muestra de una manera muy clara que cada persona autista es única y totalmente representativa de sí misma y que no hay ninguno igual que otro definitivamente. Por lo tanto, y para finalizar esta primera parte, vamos a entender el TEA como un espacio multidimensional de características. Ahora, vamos a especificar algunas características ya de los TEA, partiendo por teoría mental, funcionamiento ejecutivo y coherencia central. La teoría mental se entiende como una habilidad heterometacognitiva, es decir, es la habilidad que tenemos habitualmente las personas para pensar sobre el pensamiento del otro. En otras palabras, la entendemos como un sistema cognitivo que intenta conocer los contenidos de otro sistema cognitivo. Por lo tanto, la mentalización permite comprender el comportamiento social y podríamos, por lo tanto, predecir que una persona que tiene debilidades en la teoría mental va a percibir el mundo social como caótico y va a percibir a las personas como si no tuvieran mentes. Las personas con TEA, al tener debilidades en estas áreas, tienen menor capacidad para atribuir intenciones, para adivinar cómo piensan y sienten los otros, para comprender el origen de las conductas de los demás y para hipotetizar cómo piensa y siente el otro. Se sienten de esta manera como extranjeros en este mundo social, sienten el mundo social como un lugar terrible, impredecible, y tienen una escasa posibilidad de comprender los códigos de los otros y cómo estos determinan los comportamientos. Acá yo resumo de manera muy simple y sencilla las características de las personas TEA en cuanto a la mentalización. Dificultades para atribuir mente a los demás. Dificultades en la comprensión de la intención de los otros. Comprensión literal de las conductas de los otros. Inconvenientes para comprender las ironías y el doble sentido. Emisión de comentarios poco contextualizados. Dificultades para visualizar el impacto de conductas y comentarios que no corresponden en otras personas. Pocos recursos para comprender aquellas conductas sociales que son implícitas y un bajo sentido común. Otro aspecto que vamos a revisar son las funciones ejecutivas, que es un constructo paraguas que cobija muchas y muy distintas funciones. Por ejemplo, la planificación, la memoria de trabajo, la inhibición, el control de impulsos,
el cambio de foco atencional, la flexibilidad, la generatividad, la iniciación y la autorregulación de la acción. En las personas con TEA hay una disfunción ejecutiva, es decir, todos estos procesos están alterados y esto afecta funciones de orden superior como la toma de decisiones, por ejemplo, las habilidades mentalistas que ya revisamos, la resolución de problemas, la regulación emocional, la generalización de aprendizaje, la adaptación a situaciones novedosas, imprevistas, etc. La disfunción ejecutiva va muy de la mano con la inflexibilidad mental y esto genera que finalmente las personas tengan dificultad para generar nuevos comportamientos, que su limitación, que su creatividad sea absolutamente limitada, que tengan limitaciones para adaptarse a entornos novedosos, que tengan inconvenientes para generar planes de acción, que la repetición de las conductas sea algo que suelen hacer y un deseo a la invarianza ambiental. Otro aspecto que vamos a revisar es el de coherencia central. La coherencia central es la capacidad para integrar la información de un todo coherente y general. Las personas que están dentro del espectro autista, tienen un procesamiento mucho más fragmentario de la información que global. Esta capacidad, por lo tanto, de coherencia central es una capacidad que es muy importante al momento de interpretar las conductas verbales y no verbales de otras personas y comprenderlas dentro de un contexto social determinado. Pensemos, por ejemplo, en una situación, en la importancia que tiene el reconocimiento de cómo conducirse en un evento social específico. Si no somos capaces, de entender por qué las personas se están comportando de una cierta manera y relacionar estas conductas con el contexto y con las reglas sociales que están instaladas en dicho contexto, evidentemente el comportamiento no se va a ajustar a lo esperado y seguramente el sujeto se conducirá por sus propias reglas o por su propio sentido común, sin advertir, el impacto que esto puede tener en los demás, aumentando así obviamente la probabilidad de tener comportamientos que sean mucho más desajustados o socialmente poco aceptados. Ahí está lo que revisábamos. Preferencia por procesar la información local antes que la global, se fijan más en los detalles y fracasan en el procesamiento del sentido contextual y el conocimiento previo. Ahora bien, pensemos en qué conductas de niños, niñas y adolescentes que presentan un trastorno de espectro autista se pueden reflejar los conceptos que acabamos de revisar, que son el de teoría mental, funcionamiento ejecutivo y coherencia central. Con respecto a la teoría mental, es muy común observar debilidades en la capacidad de atribuir estados internos a otras personas, ¿ya? Por lo tanto, no son eficientes en el reconocimiento de las emociones de los otros y en atribuir una causalidad a dichas emociones. Así también es común observar que los comentarios de los otros se los autorrefieren fácilmente, lo que significa que interpreten dichos comentarios no como opiniones de los demás, sino como parte de ellos mismos. Por lo mismo es común que se enojen y que se molesten pensando que están hablando negativamente de ellos. Con respecto al funcionamiento ejecutivo, es común observar que a las personas con TEA les cuesta adecuarse a situaciones novedosas e identificar soluciones que les permitan improvisar, por ejemplo, adaptarse, flexibilizar. Su forma de conducirse generalmente es muy poco variable, intentando siempre instalar la invarianza en su vida y prefiriendo que las situaciones y las acciones sean más bien regulares. Esto determina que exijan que el entorno también sea invariable y que obviamente prefieran relacionarse con aquellas personas que sean mucho más estructuradas, organizadas y sean mucho más predecibles. Con respecto finalmente a la coherencia central, es común observar que las personas con TEA se focalizan en detalles y almacenan información de manera parcelada y focalizada en aquello que solo les interesa. Esto va en desmedro de la capacidad para relacionar eventos, para explicitar y explicar situaciones globales y para construir una narrativa de vida que les permita finalmente integrar los distintos momentos de su vida de manera coherente y como parte constitutiva de lo que son. Finalizamos esta primera parte y ahora
nos vamos a adentrar en las características propiamente tal de los TEA según la propuesta que nos hace la psiquiatra Lorna Wing en 1979. Ella lo que hace es identificar 3 ámbitos en donde existen debilidades en los chicos y chicas que tienen espectro autista. A mí me gusta usarla como triada, a pesar de que hoy en día se habla de diada, debido a que el lenguaje, comunicación y habilidades sociales son aspectos que están hoy día fusionados. Respecto al lenguaje y comunicación, vamos a entender todas aquellas conductas comunicativas que la persona tenga, la forma en cómo la persona se comunica, la calidad de esta comunicación, los momentos en los que se comunica y la función de la conducta comunicativa. En esta diapositiva les muestro de manera dimensional, por eso la flecha, las características, ¿no es cierto?, de las personas que tienen TEA de acuerdo a la severidad que puedan presentar. Acá tenemos chicos que presentan características mucho más severas y acá tenemos chicos que presentan características mucho más leves. Les voy a nombrar algunas y ustedes después las van a revisar con más detención. Por ejemplo, un bajo interés por comunicarse con otros. Acá un interés por comunicarse con otros, pero dicha comunicación no siempre es efectiva, por ejemplo. Ausencia de lenguaje o uso limitado de palabras y frases. Preferencia por conversar acerca de sus temas de interés, prosodia peculiar, etc. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Características en el aspecto del lenguaje y comunicación y que están representadas de manera dimensional, nuevamente la flechita. En este lado tenemos los aspectos que presentan las personas que tienen una condición mucho más severa y en este otro lado aquellos que tienen una condición mucho más leve. En cuanto a las habilidades sociales, vamos a fijarnos en la forma como interactúan los otros, en la calidad de esa interacción, en los momentos en los que interactúa, para qué lo hace, en la reciprocidad y en el disfrute compartido. Nuevamente, presentamos las características de los chicos TEA de manera dimensional. En este lado, aquellos que tienen mayor severidad, en este otro, aquellos que tienen sintomatología mucho más leve. Para nombrarles algunos, por ejemplo, interés por vincularse con otros, está circunscrita a ciertas situaciones o a sus propios intereses, y aquí el interés por vincularse con otros, pero dichos intentos de interacción no siempre, por ejemplo, son efectivos. Nuevamente, la segunda parte, habilidades sociales, nuevamente dimensionalmente se presenta. En esta diapositiva vamos a hablar de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva la vamos a entender como las conductas repetitivas que tienen, los intereses restringidos, los tránsitos de una actividad a otra, las preguntas o temas recurrentes de conversación, la aceptación de la opinión del otro y la capacidad para cambiar la propia opinión, entre otras cosas. La flexibilidad tiene que ver con la capacidad de cambiar. El mundo es cambiante y la capacidad para cambiar el pensamiento o la acción de acuerdo a los cambios que se producen en el ambiente es un elemento fundamental al momento de socializar y de incluirse dentro del contexto social, porque eso aumenta la sensación de control. Las personas que tienen dificultades en flexibilidad mental son personas que les cuesta mucho tolerar los cambios, adaptarse, pasar de una actividad a otra o comparar diferentes perspectivas o comprender diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque como hablábamos, la capacidad de la flexibilidad, digo, es la capacidad de adaptar nuestra conducta y nuestros pensamientos a situaciones novedosas, cambiantes y también inesperadas. Aquí hay algunas citas de Leo Kanner que tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Que tienen que ver justamente con la inflexibilidad. Por ejemplo, leo esta que es más cortita. Todo lo que llegue del exterior, todo lo que cambie su ambiente externo, incluso interno, representa una terrible intrusión. En las personas con TEA, destaco acá
un listado de características para darnos cuenta e imaginarnos cómo la inflexibilidad está presente. Primero, intereses restringidos y poco comunes, insistencia por hablar acerca de los mismos temas o por jugar a los mismos juegos, insistencia por hacer las mismas actividades, pensamientos recurrentes y poco flexibles, dificultades para comprender que pueden existir distintas opiniones respecto a un mismo tema, dificultades para aceptar las opiniones de los demás, apego a reglas, a normas, estereotipias motoras y baja tolerancia a la frustración. En esta diapositiva, nuevamente, al igual que como lo hicimos con las habilidades sociales y el lenguaje, presento algunos descriptores de cómo es el comportamiento de los chicos, ¿no es cierto?, que tienen conductas más severas y aquellos que tienen conductas más leves. Ustedes después lo revisan en las diapositivas con más tranquilidad. Para finalizar, vamos a hacer un ejercicio con el fin de que podamos todo lo que hemos conversado de alguna forma condensarlo, ¿no es cierto?, e imaginarnos cómo finalmente es el perfil de un niño TEA o de una niña o de un niño. Vamos a partir con un niño TEA de 5 o 8 años. El lenguaje semifluido o fluido, respuestas poco atingentes, conversaciones que giran en torno a los propios intereses de ellos, juego paralelo, dificultades para comprender las reglas de los juegos, imposición de las propias reglas al momento de jugar, relaciones intermitentes con pares, baja modulación de emociones, expresión exagerada de emociones, baja conciencia respecto al otro y poco filtro social. Veamos un perfil de un chico que tiene entre 9 y 12 años, un lenguaje ya fluido, respuestas que no incorporan los comentarios de otros, conversaciones que giran en torno a sus intereses también, juego imaginativo y solitario, dificultades para comprender reglas de los juegos, relaciones con pares intermitentes, pocas relaciones de amistad, dificultad para gestionar las propias emociones, escaso reconocimiento de las propias emociones, baja sensación de reciprocidad y empatía al momento de estar con ellos, comportamiento social que no se corresponde con la situación. Y finalmente, el perfil de un adolescente con TEA de 13, 18 años, tiene un lenguaje fluido, respuestas que no incorporan los comentarios de los otros, conversaciones que giran en torno a sus intereses, espacios de ocio en solitario, baja participación en instancias sociales con pares, relaciones con pares intermitentes, pocas relaciones de amistad, aislamiento generalmente, dificultades para gestionar emociones, dificultades para identificar emociones en sí mismo, aparición de sintomatología compatible con algún trastorno emocional, por ejemplo un trastorno ansioso, un trastorno depresivo, baja sensación de reciprocidad y empatía y sensación de que los demás son poco importantes. Espero que les haya aclarado algunos aspectos, ¿no es cierto?, respecto a la caracterización de las personas con TEA y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.